Abaco presenta Valores Más. Un espacio abierto para quien desea conocer la Facultad de Contaduría y Administración y todo lo que sucede dentro de ella. Abaco, agrega una cuenta cultural a tu vida. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a su programa Valores Más de la Facultad de Contaduría y Administración. Los saludamos, mi nombre es Itzel Sánchez y los saludo como todos los viernes en este espacio que nos permite Radio Universidad estar y compartir con ustedes. Y bueno, hoy vamos a tener un programa con un tema muy interesante acerca de lo que se investiga y lo que se oferta también aquí en nuestra maestría en Administración, un perfil de negocios internacionales con uno de nuestros catedráticos y también una entrevista con unos creativos que ya son casi como de casa porque nos vienen a invitar una vez más a puestas en escena de la compañía Atabal. Vamos a hablar también con ellos. Así es que pues vamos a comenzar de lleno con nuestro programa. Les recuerdo los teléfonos en radio es 192-1293 y al celular 4423-22-1077. Así es que comenzamos. En Valores Más, la entrevista. Alumnos, profesores y especialistas darán su punto de vista. Alfonso Rodríguez, nos hemos visto ahí. Y bueno, maestro, bienvenido. El día de hoy tenemos en primer lugar al maestro Alfonso Rodríguez Cos, bienvenido, catedrático de nuestra universidad, de nuestra facultad y por supuesto de nuestro posgrado en el programa de la maestría en administración y en dos vertientes, especialidades, en la de mercadotecnia y en la de negocios internacionales. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación y realmente pues para mí me entusiasmó mucho que me hayas invitado para hablar un poco de la especialidad de la maestría en negocios internacionales. Muchas veces los negocios internacionales los queremos ver solamente como la cuestión de importar y exportar. Exacto. Que no es solamente ese aspecto, sí es muy importante. Pero en la maestría, las materias que se cursan le van dando a los alumnos una idea de que los negocios internacionales están aquí a la vuelta de la esquina. Claro. Es decir, cantidad de empresas transnacionales que operan en Querétaro, que requieren hacer contratos, convenios, que les den apoyo tecnológico, suministros o programas para capacitar a su personal. Esto implica también que en esa maestría se analizan la cuestión de los choques culturales. ¿Sí? Cómo adaptarse, todos los extranjeros que llegan a Querétaro, a la región o a la zona, requieren de una interfase de inmersión cultural. Y en las materias de negocios internacionales se prepara a los especialistas, donde tenemos principalmente ingenieros, químicos o biólogos, o gente que está en puestos directivos en varias empresas importantes, que requieren tener una visión de qué pasa a nivel político, económico, social, legal, y que ellos, por su especialidad o por la tarea que realizan incesantemente en sus organizaciones, pues no tienen esa capacidad para entender qué es lo que sucede. Hemos tenido alumnos de General Electric o de grandes empresas transnacionales que quieren tener el conocimiento. Por eso es que la maestría cubre una necesidad muy, muy urgente de dar una visión a los directivos sobre qué está pasando en el mercado. ¿Sí? ¿Cuáles son las decisiones políticas? Toda la cuestión, quizá, decisiones de Trump, del Tratado de Libre Comercio, qué va a pasar, cómo van. Y en este aspecto, no podemos dejar a un lado que cuando se tiene esta visión, se pueden ahorrar el pagar impuestos por exportar o por importar, pueden hacer uso de los diversos tratados internacionales que México tiene. Y lo más importante, en la maestría se les orienta a que su desempeño dentro de las organizaciones sea cada vez más competitivo, más productivo, más orientado a las necesidades de los clientes y, repito, sin olvidar las tendencias del mercado. En este caso, venía a platicarles justamente del mercado de negocios, del turismo de hombres de negocios que llega a nuestro país. Este mercado es muy importante y es fundamental porque nos permite tener ahí un nicho de mercado que vale alrededor de 7,000 millones de pesos al año. Es decir, tenemos gente, obviamente, que viene de Estados Unidos, ¿sí?, de Canadá, de Europa,
de América Latina y de otros países como de la India. Este negocio implicó que hicimos hace 3-4 años un estudio, una egresada de ahí de la Facultad de Administración, junto con un servidor, para un hotel que quería en cierta medida adaptarse a las necesidades de los hombres de negocios que vienen de otros países. ¿Sí? Y encontramos un gran nicho de mercado. Es decir, por ejemplo, aquí les traigo un directorio de todas las empresas japonesas que hay en México, y hay más de 1,500 japoneses en esta región. ¿Sí? Tanto viviendo aquí como viniendo justo a este turismo de negocios. Exactamente. Congresos. Una serie de congresos que tenemos, que hemos establecido, que podemos hablar de más de 2,000 congresos que se dan en Querétaro, entre más de 60 universidades que tenemos, centros de investigación, y viene siendo realmente un atractivo económico muy importante para que la gente se inserte en los negocios internacionales sin pensar en viajar o salir de la región. Exacto. Simplemente con la gente que está viniendo de fuera, que vienen en promedio a veces 15 días, un mes, 3 meses, vienen a dar cursos de capacitación. Hay una gran oportunidad de hacer negocios, de crearles algún tour para llevarlos a Peña de Bernal, para llevarlos a la sierra, museos y demás. Y encontramos que en este estudio no hay una coordinación entre los distintos servicios turísticos. Cada uno en forma sectorial e independiente, sin coordinación, no les permiten ofrecerles a estos hombres de negocios que tienen un sábado o un domingo sin hacer nada, o algún por día la festivo, tarde, ¿no? o una tarde Exacto. libre, y ofrecerles, pues, irlos a llevar al centro, a una obra de teatro, algún museo, algún buen restaurante, y no hay esa capacidad. Entonces, los negocios internacionales no hay que entenderlos, vuelvo con el tema del principio, tengo que exportar o tengo que viajar. No, aquí mismo en Querétaro, en la región, podemos hacer negocios internacionales. Y aquí en la maestría de la universidad y nuestra facultad se les está dando las herramientas para que aprovechen esos nichos de mercado y valoren el nivel, que repito, es muy importante económicamente. No sé si tengan alguna pregunta. Justo esto que menciona de cómo se está tratando de romper con este paradigma o este estigma de quien se dedica a los negocios internacionales, casi que en automático es igual a aduanas. Sí. Y ya, Comercio. ¿no? Comercio. Y ahí se queda, se reduce a eso. Pero justamente este romper paradigmas con los alumnos, ¿cómo está haciendo? Porque a lo mejor hay, como bien dice, personas que entran a estudiar la maestría en administración que no saben qué perfil y de pronto dicen, bueno, negocios porque el nombre me suena como que va, ¿no? Sin saber que a lo mejor ya en su labor diaria, cotidiana, como gerentes, en fin, cabezas de equipos, ya lo están haciendo, simplemente no lo bajan, no lo aterrizan en aspectos teóricos como se les dan en la maestría, pero ¿cómo está haciendo este cambio? Si el alumno empieza a cambiar su visión de los negocios internacionales que se pueden hacer, justo como usted menciona, desde aquí. Sí, definitivamente los jóvenes ya tienen una visión más amplia y más completa de lo que es el proceso de globalización. Ahorita no les asusta las medidas de Trump, que entienden concretamente que estas medidas tarde o temprano van a ser negativas hasta para el propio pueblo norteamericano, porque les van a costar más las cosas, simplemente. Ellos están encontrando ya nichos de mercado, digamos que en este caso como el turismo de hombres de negocios, como también otros nichos para certificar pequeñas y medianas empresas que son proveedoras de grandes transnacionales. Ah, qué interesante eso. Y que para poder ser proveedores tienen que certificarse a nivel internacional con ISOs o con lineamientos o cuestiones legales. Y ahí nuestros alumnos se les están, ellos nos piden que les demos las herramientas para que los apoyemos en cuestiones hasta ecológicas o de energías renovables para poder dar esos servicios y evitar que muchas empresas de España o de la India o de Corea, pequeñas y medianas empresas hasta familiares, vengan aquí a sustituir a las pequeñas y medianas empresas de mexicanos, porque los mexicanos perdieron de vista ese enfoque internacional. Es decir, yo voy a ser proveedor de una gran empresa internacional o transnacional,
pero me piden que me certifique, por ejemplo, en aspectos éticos. Ajá. ¿Y eso qué es? Pues es parte del proceso. Exacto. O en alguna normatividad, en alguna ISO. Uh-huh. Y tienes que hacer esos convenios. Exacto. Entonces, ya nuestros estudiantes no solamente ven la importancia del comercio internacional, importar y exportar en las aduanas, uh-huh, sino que están descubriendo estos otros nichos, uh-huh, porque son fuentes de trabajo. Y además, son bien pagadas. Exacto, y además que la ciudad o la región del Bajío se presta mucho para eso, porque justamente han llegado una cantidad, como usted menciona, de empresas, tan solo este directorio, solo de empresas japonesas, de verdad, no sé cuántas, o sea, son creo que cerca de 200 páginas, que solo es el directorio de empresas japonesas, por decir un país o una nación, ¿no? En general realmente hay muchas, sobre todo en esta región del Bajío, insisto, y que los alumnos no solo se quedan como en esa teoría, decir, bueno, pues ser certificador, puedes esto, puedes lo, sino que lo pueden llevar a cabo en su práctica diaria laboral, ¿no? Porque se presta además la ciudad para eso, ¿no? Ese crecimiento en la industria se presta bastante para que el alumno no se quede solamente con una sola idea, ¿no? En la teoría al menos. Sí, efectivamente. En la región tenemos más de 35 parques industriales. Uh-huh. ¿Sí? Y siguen llegando empresas. Uh-huh, uh-huh. Y estas empresas se enfrentan a cuestiones de choques culturales. Claro. Y estos choques culturales tienen solución. Uh-huh. Si tenemos los especialistas, si tenemos personas preparadas con las herramientas. Exacto. Que a través de cursar la maestría con la especialidad en negocios internacionales pueden ir enfrentando y aprovechar para resolver esos problemas y en tener un buen empleo, bien claro, remunerado. Y ahora también retomando lo que mencionaba del perfil de alumnos que tiene justamente esta maestría y bueno, en particular esta especialidad, hay de todo. O sea, los negocios internacionales no se limita a quien estudió la licenciatura en negocios internacionales o a quien tiene la licenciatura en comercio, sino hay de todo, como menciona, ingenieros, químicos, biólogos, porque en realidad en esta época estamos todas las profesiones inmersas en esos negocios, o estaría bueno, en ese intercambio de negocios a nivel internacional, ¿no? Claro. Mi experiencia con los alumnos de licenciatura en negocios internacionales es que ellos quizá todavía no han trabajado, uh-huh, están muy jóvenes y creen que todos esos temas ya los vieron de una o de otra forma, que claro, seguramente sí los han visto. Uh-huh. Pero el nicho de mercado de esta especialidad son justamente químicos, ingenieros, arquitectos, abogados, que ya tienen la práctica y que tienen esa necesidad claro, de enfrentarse a esos problemas, exacto, que están como gerentes de producción, que están en toma de decisiones en la empresa y que requieren de una herramienta que les permita entender el aspecto económico, político, social, cultural, ¿sí? Para poder entonces insertarse en la negociación y hacer buenos arreglos comerciales uh-huh, y económicos. Entonces, nuestro perfil, principalmente, le digo porque esto es importante, los alumnos recién egresados, uh-huh, sí los he sentido un poco reacios uh-huh, a entender esta problemática, porque están saliendo de una carrera que son negocios internacionales, uh-huh, porque no tienen la experiencia y creen y sienten que ya lo saben. Uh-huh, uh-huh, ¿sí? Pero exacto, en cambio, quienes están en la práctica, pues dicen, bueno, supe que hay tal arancel, tal tratado y pude entonces reducir un costo de importación o exacto, cualquier cosa, por decirle un aspecto. O alguien que viene de Japón, lo entendí culturalmente y supe cómo tratarlo o manejarlo, o de China. Sí, es que, como dice, hasta esos aspectos culturales del saludo, de cuestiones éticas, o sea, pueden determinar el cierre o no de un contrato, de un negocio, en fin, ¿no? Y son cosas que a lo mejor en la práctica muchos dicen, bueno, pues ya está, nada más fírmale, pero a lo mejor el cómo lo trates, el cómo justamente esto amortigüe uno el choque cultural, a lo mejor será exitoso o no ese contrato, ¿no?, que se va a firmar. Sí, por ejemplo, me dicen los ingenieros o los químicos o biólogos, a veces leo las noticias económicas y no le entiendo, pero después de que han cubierto las materias de la especialidad, son noticias que entienden, que pueden interpretar y lo más importante, les permite tomar decisiones adecuadas
para sus negocios. Qué interesante. Pues el tiempo se nos acaba, maestro, pero justamente además se está cerrando cuatrimestre ya estas semanas. Y la próxima semana inician inscripciones para todos aquellos que estén interesados y que a partir de escucharlo también digan, bueno, creo que lo mío más bien va por allá, quiero saber más de este tema. La próxima semana son inscripciones, acérquense al posgrado, acérquense, ahí también pueden encontrar al maestro Alfonso Rodríguez Cos, que también a lo mejor alguien dice, quiero estudiar la maestría, pero quiero que alguien me asesore, si me voy a esta o a esta otra especialidad, y bueno, siempre acercarse con los catedráticos nos da luz, ¿no? Muchas gracias, maestro, por estar aquí y vuelve a hacer la invitación abierta para tal vez profundizar más acerca de este choque cultural, que creo que también resultó un tema bastante interesante para tratar. Con mucho gusto. Muchas gracias. Vamos rápidamente a un corte musical y regresamos con nuestros siguientes invitados. Fragmento de la canción Harry's Game de Brennan, de un disco de música celta, música tradicional celta. Y bueno, ahora vamos a nuestros siguientes invitados. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido siempre. Muchas gracias. Y hoy nos acompaña también Ramsés, bienvenido. Hola. Ellos son justamente, ya les había comentado, de la compañía Atabal Creación Artística, ¿cierto? Que ya nos han visitado otras veces. Esta también seguramente les va a interesar mucho a los que nos escuchan, porque nos traen 3 invitaciones bien interesantes, 3 montajes bien diferentes, pero cada uno de verdad que imperdibles, ¿no? ¿De qué se trata, Carlos? Claro que sí, Itzel. Bueno, pues muchísimas gracias por el espacio antes que nada. Y sí, les venimos a ofrecer estas 3 puestas en escena y Descalzos, que es una obra que justamente venimos a promocionar aquí a tu programa ya hace un par de meses. Empezamos en marzo y bueno, continuamos con la temporada, ahora todo mayo.
de jueves a sábados solamente. Y Descalzo solamente estará de jueves a sábados en el Museo de la Ciudad a las 20 horas. También tendremos los domingos únicamente la obra de teatro Dios es un bicho. Esa es una obra para toda la familia. La recomendamos principalmente para niños a partir de 5 años de edad en adelante, ¿no? Niños grandes, niños chiquitos, niños medianos, de todos los niños recibimos ahí. Y Cabaret Necrópolis, que es justamente la obra de la que nos va a hablar Ramsés, porque él es parte del elenco, está inmerso en este proceso de creación y de producción incluso también. Cabaret Necrópolis se va a presentar únicamente los domingos, también en el Museo de la Ciudad, a las 8 de la noche. Y bueno, pues esta invitación, conectándolo con el tema que el maestro nos hablaba, pues bueno, es una oportunidad para que estas personas que vienen de otros países incluso conozcan el contexto del país en el que nosotros vivimos, ¿no? Porque creo que puede resultarles de mucho interés, sobre todo si su tirada pues es finalmente quedarse aquí y residir en este bello estado de Querétaro. Pues ahí está una invitación para darle una ojeada al abanico idiosincrático que tiene nuestro país, ¿no? Hablando puntualmente de eso. Exacto, y además eso siempre se me ha hecho muy interesante y es una línea sumamente congruente que tiene la compañía, que todos sus montajes, y alguna vez también Ana Berta nos lo platicaba, justamente van en ese tono de plantear lo que está sucediendo en nuestro entorno, no solo queretano, sino nacional, para hacer la reflexión, ¿no? Estas son 3, de verdad, ejemplos muy claros, pero además todo lo que viene atrás de Atabal me parece que es justamente esa línea, o sea, esa reflexión acerca de poner bajo la lupa teatral, en este caso, temas que hay que reflexionar, ¿no? Que suceden y que es bueno, aparece en la noticia o en la historia, ¿no? Algunos otros montajes que han hecho, pero que hay que seguir reflexionando para seguir generando esa identidad o esa crítica o ese crecimiento, ¿no? Tan solo. Antes de empezar a hablarles así rápidamente, porque el tiempo se nos escurre entre las manos, de lo que trata cada una de las obras, quisiéramos comentarles que tenemos pases 2x1 para que nos puedan llamar. Pases 2x1, tenemos 5, a las primeras 5 personas que nos llamen para ir Descalzos o Cabaret Necrópolis, para el día que gusten de este fin de semana. Ahí los esperamos, son 5 pases 2x1, usted diga a qué obra va y ahí le vamos a anotar su nombre. Perfecto, muchas gracias, perfecto. 192-1293, 5 primeras personas. Y quisiéramos comentarte, bueno, ya que está aquí también Ramsés, pues justo conectando con lo que tú dices, pues Cabaret Necrópolis es una obra que justamente nos habla de eso, de cómo está la situación en nuestro país, ¿no es así, amigo? Así es, Necrópolis Cabaret es una manera diferente de lo que conocemos como el cabaret convencionalmente en Querétaro, de pues qué está sucediendo en el país. Y pues imagínate que viviéramos en una realidad donde tenemos más muertos que Siria. Imagínate, ¿no? Entonces, creo que si esto lo tomamos de una manera pesimista, que lo es, creo que si esto lo tomamos en otro tono o en otro sentido estético, sería insufrible. Y el cabaret nos ha permitido como conducto, como vehículo, pues poder hablar de estos temas y dar una muestra de lo que es nuestra realidad desde otro sentido, desde otro punto, y que pues esto permite a que, bueno, si has visto algo de teatro clásico y a lo mejor no ha sido de tu agrado, si has visto un musical y a lo mejor no te has sentido cómodo, date la oportunidad de ver cabaret, ¿no? Es una propuesta más, a lo mejor te das cuenta que te gusta más el teatro clásico, más que pues el de estilo cabaret, y es una muy buena reflexión y forma para sentir qué se está haciendo en la ciudad. Y pues bueno, esta obra vamos a llevarla al Festival Internacional de Cabaret de la Ciudad de México. Entonces, pues no la vayas a ver hasta la Ciudad de México, ¿no? La vas a tener aquí en el Museo de la Ciudad el domingo, los domingos de mayo a las 8 de la noche. Exacto, y quienes tuvimos la oportunidad de verla en la primera temporada, la verdad que en lo personal, y te lo comentaba en algún momento, Ramsés, o sea, uno entra y de pronto te ríes y te ríes, pero llega un punto en que esa risa hasta uno mismo se cuestiona, ¿no? Dice, ¿por qué me estoy riendo de esto que estamos viviendo, ¿no? Que además duele. Y entonces es en lo personal, insisto, un sabor dulce amargo que me dejó la obra, pero insisto que sí es bien necesario para justo eso, llegar a las reflexiones. Lo que
lo que funciona mucho con el cabaret, con la comedia, con estos estilos teatrales, te ríes, pero porque te están cayendo veintes, no tanto por este distanciamiento, sino porque te están cayendo veintes, y ya cuando te salgas del teatro, pues seguirás con esas ideas rondando, ¿no? Y ya, bueno, lo que cada quien haga con eso ya es de su libertad, ¿no? Y también la de ir descalzos tiene un poco también de un tema bastante... sí, bueno, no hablamos como de asuntos al respecto de la violencia, de lo que vive nuestro país en ese sentido. Hablamos más bien de esta obsesión que ahora tenemos por conectarnos con la tecnología, ¿no? Hasta parece que la tecnología pues nos está absorbiendo a nosotros en vez de que nosotros lo usemos solamente a nuestro favor, ¿no? Ya estamos como dependiendo o encadenados a este recurso. No es de lo único que habla y descalzos, no es lo único que lo que nos hace reflexionar, porque tampoco lo satanizamos. Ninguna de nuestras obras pretende ser didáctica ni pedagógica y decirte esto tienes que hacer. Por supuesto que no. El teatro tiene, creo que, esa bondad, ¿no? Tú eliges finalmente qué hacer o qué no hacer. Y creo que esto tiene también esta puesta en escena, y descalzos. Y por ejemplo, yo cuando vi Ir Descalzos, que llegué como espectador, me quedé maravillado por recordar esas pequeñas cosas que son gratis de la vida y que las olvidamos. Y que en este punto de reflexión, pues el volver a sentir el frío o el calor del piso por el simple hecho de estar descalzo, el poder ver a los ojos, el poder hablar de frente, como es gratis y como está a la mano, lo dejamos de lado. Claro. Y es una reflexión muy bella. Es una reflexión en otro tono. Y la posibilidad de estar en el silencio, Itzel. Creo que eso es algo de lo que también nos habla mucho esta obra. Anoche, simple y sencillamente, yo decía, ¿cómo es posible que mi vecino le guste dormir con la televisión prendida, no? Sí. Entonces es un ruido ahí constante, y que si en algún momento uno lo llega a dejar de tener en su entorno, porque ya vive con ello, ya está habituado a eso, se le hace terrible. Sí, hay un vacío ya. Hay un vacío, exactamente, hay un vacío. O sea, uno se acostumbra pues al ruido que generamos los seres humanos todo el tiempo, ¿no? Porque si no es ese ruido que tiene el vecino con la televisión, es también el de la moto que va pasando, es el del auto, es el del fluir de los autos, es el de la sociedad en la que vivimos, pues, ¿no? Incluso hasta las mismas voces. O sea, la gente, digo, qué padre pues que se diviertan en sus casas y todo, pero sabemos vecinos más tranquilos que... Fíjate, a las 2 de la mañana ya nos queremos dormir y ellos siguen en su cotorreo, ¿no? Sí, exacto. Y además esto que dices, o sea, de pronto hasta cuestiones de ideas, ¿no? O sea, es que el blanco, ausencia de color, es que el negro, es que el silencio, ausencia de... Pero bueno, que en esa ausencia también puede estar el todo, ¿no? El todo, exactamente. Y la escucha de uno mismo, ¿no? Cómo se conecta uno con su mundo interior y en ese sentido, pues es más libre. Exacto, ¿no? exacto. De eso nos habla justamente Descalzos. Y pues ya, para robarte los últimos minutitos, las últimas gotitas y segundos de este programa, queremos también invitarlos a Dios es un bicho, una obra que nos habla del respeto a la diversidad de creencias, ¿no? Particularmente esta obra habla de la necesidad de comunicarse con el otro, no a través de su pensamiento religioso, sino a través de un diálogo más cercano, que no tiene que ver con un estigma, que no tiene que ver con una creencia, sino con quién eres tú, ¿no? Como ser más humano. allá de cualquier otra cosa, exactamente, más allá de cualquier precepto moral o incluso científico, porque están las dos partes ahí luchando todo el tiempo a nivel discursivo, y pues de eso nos habla un poco esta obra. Y bueno, Dios es un bicho, es un regalo para la vida. No te la puedes perder. Y qué bueno que además para los niños, ¿no? Sí. Pues ahí están las 3 invitaciones: Y Descalzos, Dios es un bicho y Necrópolis Cabaret, a partir de este fin de semana, todo mayo, en el Museo de la Ciudad. Así es. Por favor, chequen, y en el Museo de las Regionales, ¿cierto? Chequen la cartelera, de verdad, no se pueden perder ninguna de las 3. Y ahí están los pases dobles que hasta ahora todavía no nos han... Sí, 2 por 1, ¿verdad? Son pases 2 por 1, y si gustan alguna promoción extra, pues pueden consultar la página web atabalteatro.com y la página en Facebook Atabal Creación Artística AC. Pues muchísimas gracias, Carlos, gracias Ramsés. Gracias. Siempre bienvenidos aquí, ya lo saben. Muchas Un saludo a Ana Berta también. Y bueno, me despido, gracias maestro nuevamente. Gracias por invitarme. Gracias a Radio Universidad por este espacio y me despido de ustedes con nuestra frase: Ábaco, agrega una cuenta cultural a tu vida. Ábaco presentó Valores Más. No dejes de sintonizarnos la próxima semana y sigue adentrándote en el mundo de nuestra facultad. Ábaco, agrega una cuenta cultural a tu vida.